Aquí en la mesa tenemos a varios expertos del mundo del misterio. Tenemos a Miguel Pedrero, a Mónica González, a Lorenzo Fernández Bueno, a Juan José Sánchez Oro y a Jesús Ortega. Con todos ellos vamos a hablar sobre temas quizás no tan conocidos del mundo del misterio, temas un poco más en el límite, como pueden ser los ROTs, los chemtrails, los zooms o otros muchos fenómenos que ocurren. Creo que ninguno de ellos hace falta que les haga mayor presentación porque todos son conocidos y todos son gente muy sólida dentro de este mundillo. Y Lorenzo va a hacer un poco de moderador de esta mesa redonda, así que adelante. Bueno, yo ahora me voy a vengar y es cuando voy a hablar. Por fin. Ahora me pienso vengar. ¿No te ha dejado Fran? No me extraña. Sí, no. Conocido y reconocido. Bueno, pues bienvenidos a esta mesa redonda con la que cerramos el primer día de este congreso. El viernes hemos pensado que estaría bien hacer un repaso a los nuevos fenómenos extraños, si es que realmente los hay. Para eso tenemos a un buen plantel de representantes del periodismo, de la historia, de la divulgación de estas temáticas. Empiezo por la derecha, por el más joven, porque también hemos querido que en esta mesa estuvieran, yo me siento también veterano, en fin, estuvieran representados los periodistas más veteranos dentro de estas temáticas, pero también uno de los representantes más abanderados, ¿no?, de esta nueva generación de periodistas, de investigadores que se dedican a estas temáticas. Por eso, bueno, pues ahí está Jesús Ortega, es redactor de las revistas Enigmas y Año Cero, y además está dirigiendo y presentando, cosa que a mí me alucina, con 23 años, un programa de radio en Radio Castilla-La Mancha que se llama... El Dragón Invisible. El Dragón Invisible, se lo sabe. Con 23 años a mí me parece una pasada. Una radio autonómica apuesta por un joven con la cabeza muy bien amueblada, como vais a poder ver. Un poquito menos joven, bueno, pero igual de majo. Fran ha dicho que estábamos ahora los jóvenes, ¿eh? Sí, Eso ¿no? lo agradezco a Fran. Sí, sí. Bueno, pues está Juanjo Sánchez Oro, sobradamente conocido. Sabéis que es autor de diferentes libros. Opars es el último que ha escrito, ¿verdad? Con Ediciones Luciérnaga. Lo podéis escuchar todos los domingos y algunos sábados en La Rosa de los Vientos. Forma parte desde hace ya 3 años de la tertulia La Zona Cero, en Onda Cero, en el programa La Rosa de los Vientos. También colabora habitualmente con la revista Enigmas y con Año Cero, más con Enigmas que con Año Cero, ¿verdad? Y es un historiador de carrera, también con la cabeza muy bien amueblada. Yo os puedo decir que es de las personas que considero que tiene el discurso mejor estructurado de estos temas. Lo vais a poder comprobar. Inmediatamente a mi izquierda, evidentemente hacía falta una mujer guapa en esta mesa, pero aparte de guapa es que es lista como ella sola. Eso dice mi madre. Sí, ¿no? Sí, las madres tienen razón. Pues Mónica G. Y los amigos también, ¿eh? También, cariño. Bueno, pues Mónica G. Álvarez, sabéis que es autora. Quizás su libro más conocido, con el que reventó las listas de ventas, fue el de Guardianas Nazis, un libro verdaderamente sobrecogedor. Es parte del equipo de Negra y Criminal en Cadena SER. La podéis escuchar los sábados. Los sábados de 2:30 a 3:30 de la madrugada. Sí. Exactamente, y podéis escuchar a Mónica como gran experta que es de esa otra parte de las temáticas de misterio, porque evidentemente sabéis que el misterio no es una autopista general, sino que también hay diferentes carreteras, ¿no?, a los lados por las que se trata la historia, se trata la ciencia, se trata el misterio en sí, los fantasmas, ovnis, etcétera, etcétera. Y ella toca esos aspectos quizás más ligados a la psique humana y a los asesinos, ¿no? A mí me parece un tema verdaderamente escabroso e interesante, sobre todo por cómo lo trata ella. Y a la izquierda del todo, el último, pero no por ello el menos importante. ¿Me estáis oyendo? Es que... Ah, sí, funciona. Es como la televisión es antigua, sabéis que para que funcionara había que pegarle un puñetazo. Bueno, pues ahora parece que funciona. Pues eso, a la izquierda del todo está, y además muy bien situado, ¿verdad, Miguel? A la izquierda del todo. Qué malo eres. Se encuentra mi queridísimo Miguel Pedrero, redactor y coordinador de contenidos de la revista Año Cero, también contertulio de La Rosa de los Vientos. Lo podéis escuchar todos los domingos. Y aparte, pues un fantástico escritor y editor, porque también es editor de Ediciones Cidonia, pero autor de, entre otros libros, el que estará a punto de salir, creo que, según ponía en la página web de Planeta de Libros, en apenas 70 días sale un libro que va a despertar tanto interés como polémica en Ediciones Luciérnaga, que se titula Dios existe. Casi nada. 2 palabras. En 2 palabras, ¿verdad? Pero contundente. Bueno, pues dicho esto, yo creo que lo interesante es que empecemos aquí libremente, pues que os tiréis al cuello, aportéis
cuando consideréis oportuno. También me gustaría, puesto que es una mesa redonda que vamos a intentar que no se ciña a esta mesa precisamente, pues que si en algún momento vosotros mismos tenéis que aportar algo, alguna pregunta, alguna inquietud, algún contenido, libremente levantar la mano, eso sí, para poder coger el micrófono y que se os oiga, pero que participéis. Vamos a intentar que sea una macromesa redonda, una macrofiesta, ¿no?, de 300 personas que podamos participar en esto. A mí sí me gustaría preguntaros, empezar, porque es evidente que somos miembros de diferentes generaciones, ¿no?, de este tipo de temáticas. Me gustaría que empezarais reflexionando si realmente hay alguna diferencia entre los fenómenos que aparecían, por ejemplo, hace 30 años, ¿no?, y los que aparecen ahora, si es que realmente siguen apareciendo fenómenos extraños. ¿Hay diferencias? ¿Han influido las tecnologías, Internet, por ejemplo, redes sociales? Han influido, yo creo que hasta cierto punto para mal, en el sentido de que los fenómenos no han cambiado sustancialmente. Pero, por ejemplo, abriendo ya debate, yo creo que esto va a abrir debate, el hecho de las aplicaciones, las nuevas tecnologías y demás, sí han influido sobre todo a la hora de generar fraudes o generar fenómenos falsos que complican la labor del periodista, el interesado, el investigador. Sí. Hay un PowerPoint que vamos a poner ahora para que se vea, más que nada también incluso para que lo vean, ¿no?, lo que son este tipo de cosas, así que me voy a levantar con vuestro permiso. Tú sigue, Jesús. No, lo que decía es que yo creo que los fenómenos que se producían hace 30 años a los fenómenos que se producen hoy en día no son tan distintos. Quizá evoluciona un poco también la mitología. Por ejemplo, se ve claramente el fenómeno OVNI sirve muy bien para representar esta evolución. ¿Por qué? Porque vemos que los casos de hace 50, 60 años, las naves que aparecían, o las supuestas naves, no quiero ya encasillar o etiquetar el fenómeno porque Miguel me podría corregir, por ejemplo, en este asunto, pero los fenómenos eran distintos, no ha ido evolucionando la mitología que le damos al fenómeno OVNI. Como digo, antes las naves, por centrarnos y explicar un poco lo que es la evolución de estos fenómenos, eran de chapa y con tornillos. Ahora, en función van evolucionando también la ciencia, ¿no?, la mentalidad científica, y tenemos pues hipótesis o teorías que nos hablan de nuevas dimensiones, de otros planos de la existencia. Va evolucionando el fenómeno, pero en esencia yo creo que los fenómenos, o por lo menos la vivencia del testigo ante esos fenómenos, no cambia. Sí que cambia quizá la mitología o la interpretación que se da a esos fenómenos. Y en cuanto a las nuevas tecnologías, a pesar de que evidentemente también ayudan, no solo las nuevas tecnologías, sino también los nuevos avances científicos, a pesar de que ayudan precisamente a desenmascarar o a desentrañar algunos misterios que hace unos años pues eran inexplicados. No conviene usar el término inexplicable, pero fenómenos que antes eran inexplicados, como digo, pues las nuevas tecnologías también nos ayudan a veces a comprenderlos mejor, pero a veces también tienen esa parte negativa, como todo, evidentemente, de que a los que pues en cierto modo pretenden desprestigiar estos temas, pues también sirven para meter mucha paja en ese sentido, en el sentido de elaborar fraudes. Muchísimos vídeos por internet de los que vemos ovnis y demás acaban desmontándose, no acaban apareciendo como fenómenos falsos. Pero como digo, los fenómenos yo creo que en esencia, o por lo menos la vivencia del testigo ante esos fenómenos en esencia, es igual o parecida a hace unos años, y el fenómeno evoluciona en función, pues evoluciona también la cultura, la mitología del fenómeno en cuestión, y yo creo que pues he terminado mi aporte de... Yo, como va a ser un poquito de charla, voy a disentir con lo que ha dicho mi compañero Jesús, no porque esté o piense... Por darle un poquito de... Sí, por darle un poquito de así de morbillo. Es cierto que las tecnologías ayudan y a la vez también se interponen a la hora de encontrar la verdad, porque al final todo estos fenómenos que vamos a hablar esta noche, queremos encontrar que la verdad, si existen o no existen. Esa es la explicación que el ser humano queremos buscar. Por lo menos la que quiero buscar yo y en este caso me imagino que también vosotros aquí. Pero fíjate, es verdad que hay muchos fenómenos de hace 50, 60 años que tienen unos patrones muy determinados. Pero también es verdad que a raíz de estos fenómenos que vamos a ver esta noche, que unos han empezado en los años 90, otros a partir del año 2011, etcétera, etcétera, la tecnología ha sido clave. Y gracias a la tecnología se han podido captar esas imágenes. Sin esas imágenes no podríamos estar esta noche hablando de estos temas. ¿Por qué? Porque la tecnología es importantísima a la hora de llevar a cabo un patrón determinado, de captar la imagen de lo que es un chemtrail, que ahora lo comentaremos, de captar el sonido del hum, que es el famoso zumbido que también comentaremos, o
esas famosas fotografías de los rods, esos bastoncillos que también ahora comentaremos. Si no fuera por esas cámaras de alta tecnología, esas videocámaras, esos teléfonos móviles que todos tenemos y que graban incluso en HD, las grabadoras, etcétera, etcétera, es verdad que hay muchos fakes en Internet o mucha gente que se dedica a fastidiar para encontrar la verdad, pero gracias a la tecnología hemos descubierto grandes fenómenos como los que están aconteciéndose. Mirad la imagen que tenemos ahora mismo atrás de Chemtrails. Yo me acuerdo hace 1 año, 2 años, en Madrid, Barcelona, Asturias, Pamplona, Palencia, Soria, Zamora, un montón de imágenes que todo el mundo recogió y que la gente comenzó a subir en Internet. Si no fuera por Twitter, por Facebook, por Instagram, nadie sabría de estos fenómenos. Por lo tanto, gracias a las tecnologías podremos hoy aquí hablar de estos temas. Hago un breve apunte y también un poco por poner ese contrapunto. Evidentemente, lo que comentas es absolutamente positivo a la hora de investigar estos fenómenos extraños, pero como digo, por poner un poco ese contrapunto, ¿no? Y que se vaya enriqueciendo el debate, por ejemplo, con el fenómeno de Hume, como bien decías, hablar de un ruido sería pecar un poco, porque son muchos ruidos con orígenes desconocidos. Precisamente, por ejemplo, el hecho de que este sonido se haya podido grabar... Espera un momento, Jesús, vamos a empezar por Chemtrails, ¿no? Porque es que vamos a escuchar Por después, orden. vais a poder escuchar, ¿no? Una de las grabaciones, 2 grabaciones concretamente, que se han obtenido, una de ellas en Kiev, la otra en Moscú, creo que es, de esa cosa que llaman de Hume, un sonido. Lo vais a poder escuchar y ya nos diréis vosotros mismos qué os parece, ¿no? ¿Qué os sugiere ese sonido? A mí particularmente me recuerda a un momento muy puntual de una película muy determinada. Pero en fin, luego lo escucháis. Vamos a esto, Chemtrails. ¿Qué es esto? Porque yo ahí lo que veo son una línea para arriba, una nube para allá, un avión. ¿Qué es eso? O sea, ¿realmente estamos ante un fenómeno extraño? ¿Realmente estamos ante algo que está hecho por el hombre con una intencionalidad que estoy seguro de que Juanjo Sánchez Oro nos va a explicar? No, yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí creéis en los chemtrails creéis que nos están fumigando? Bueno, pues Es bastante impresionante, gente. ¿eh? Sí, Es sí. impresionante. Es impresionante. Entonces, evidentemente estamos ante un fenómeno social al que hay que dar respuesta. Eso es así. O sea, hay un montón de personas, de ciudadanos, que se dedican a mirar los cielos, que pierden parte de su tiempo en estas cuestiones y que están muy alertas. Y eso hay que responderlo. No podemos simplemente decir que es una historia, que se inventa la gente o algo por el estilo. Yo no creo en los chemtrails. No creo, no por un simple hecho, una decisión particular, sino que hasta donde he podido he tratado de indagar en ello. Y de hecho me metí en el tema de los chemtrails absolutamente, digamos, escéptico. Es decir, pero más que escéptico, incluso diría indiferente. Me metí precisamente porque detectaba que era un fenómeno social, me parecía muy interesante, y me metí en ello con un compañero que seguramente muchos conocéis, Miguel Ángel Ruiz, que él es ingeniero aeronáutico, ingeniero de navegación aérea, perdón, y que él sí que creía al principio de esta historia en los chemtrails. Ahora mismo dirige el aeropuerto de Cantabria. Y ya digo que él estaba realmente a favor del tema. Podéis ver además una charla que dimos en un bar, que además es muy típico aquí en Madrid dar ese tipo de charlas, está en internet, y además teníamos dentro del público personas también, como muchos de vosotros, que creían en los chemtrails. Entonces creo que fue muy constructivo el diálogo que mantuvimos ahí, ¿no? ¿Yo qué es lo que creo? Os lo digo sintéticamente. Yo creo que están fumigando, pero que están fumigando miedo. Están fumigando miedo y a ras del suelo. Están haciendo que mientras nosotros estemos mirando al cielo a ver qué es lo que ocurre, por debajo nos están robando la cartera. Y para mí es un fenómeno de distracción. Es lo que pienso. No he encontrado ni un solo motivo para pensar que realmente nos estén fumigando. Cuando tú hablas con los teóricos de los chemtrails, te dan versiones absolutamente contradictorias. Te dicen que es para controlar la población, te dicen que es para hacer el cambio climático, para forzar cuestiones de que tomemos más medicamentos. No coinciden entre sí ninguna de las supuestas hipótesis. Los análisis que supuestamente se presentan químicos tampoco se encuentran elementos que justifiquen esas hipótesis. Entonces, no sé, ya digo, podríamos estar... Sí que hay una cuestión importante, y es que existe la geoingeniería, que es algo muy distinto. Es cierto que se hacen experimentos de modificación del clima, experimentos de modificación que un día quieren llegar a eso que se llama la terraformación, que sería ya una ingeniería a escala planetaria. Por ejemplo, lo que pretenden hacer en Marte, si se pudiera, para poder adecuar eso a una posible colonización. Y luego, por lo tanto, eso existe, pero hay que distinguirlo de lo que son los chemtrails, que es algo muy diferente, ¿no? Entonces, esa es un poco mi opinión. Podríamos desarrollarlo, ya digo, nosotros nos tiramos ahí 2 horas hablando, lo analizamos incluso investigando casos concretos que han tenido cierta notoriedad en Zamora,
donde incluso un ayuntamiento llegó a aprobar una serie de medidas en contra de los chemtrails y no encontramos nada. Os pongo simplemente una cosa muy anecdótica. Uno de los indicios que ellos daban ahí para justificar que efectivamente en Zamora, en una localidad de Zamora, les estaban fumigando, es que habían aumentado mucho los catarros, una serie de enfermedades, digamos, que tienen que ver con los pulmones, ¿no? Con la respiración. Y que encontraban, por ejemplo, cosa que no pasaba antes, encontraban, por ejemplo, las consultas médicas repletas de gente. Entonces dije, no, ya, aquí hay una cosa que no pasaba antes. Bueno, también lo que ocurre es que hubo recortes en sanidad y nosotros lo pudimos demostrar. Entonces también hay que mirar un poco esas cosas. También, por ejemplo, una cuestión que decían era que se había notado mucho es una región donde se produce de mucho corcho y de excelente calidad, se había rebajado muchísimo la corteza del corcho esos años y pensaban que estaba justificado por la fumigación. Bueno, hicimos análisis comparativos. Toda la península ibérica estaba en crisis por el corcho, no solamente esa región. Además, coincide que se habían hecho una serie de análisis del suelo que no demostraron que tuvieran una inferior calidad, una serie de déficits distintos de otras regiones. Bueno, así es como hay que hacer las cosas. Entonces, no encontramos ninguno de esos supuestos indicadores que mostraban la alerta popular justificados en algún tipo de medida. Entonces, para mí, insisto, creo que de momento nos están fumigando un miedo y que pienso también que hay que responder y que tenemos que dar explicaciones. Lo último que comento de esto, ha habido un último artículo donde 77 expertos del clima, tened en cuenta también una cosa, Greenpeace no cree en los chemtrails. Y Greenpeace no creo que sea muy sospechosa, por ejemplo, de combatir a Monsanto. O sea, si utilizamos a Greenpeace para decir que estamos en contra de Monsanto, ¿por qué vamos a pensar que está a favor de negar que existen los chemtrails? Entonces, todo esto son cosas que se deberían comentar. Y cuando hablemos con ellos que defienden los chemtrails, hay que poner todos estos elementos en las distintas balanzas. Miguel. Bueno, yo estoy básicamente de acuerdo con Sánchez Oro en lo que respecta a los chemtrails, ¿eh? Me resulta difícil decir esto, porque nunca lo estás. Porque normalmente no estamos de acuerdo, pero pensad en una cuestión. Si como apuntan muchos de los defensores de la teoría de los chemtrails que nos están envenenando, si las élites quisieran envenenarnos, el aire también lo respiran ellos. También se estarían envenenando a sí mismos, porque las élites pueden alimentarse mejor que nosotros, pueden tener un control médico mucho mejor que el resto de los mortales, todo lo que queráis, ¿no? En caso de existir esas superélites. Pero si contaminan el aire, también se están contaminando a ellos mismos, ¿no? Otra cosa, como decía Juanjo, es la cuestión de la geoingeniería, que es cierto que sí se está haciendo, y de hecho hay toda una serie de proyectos y se ha realizado. En China han intentado en muchas ocasiones que lloviera en determinadas regiones, incluso hay toda una serie de proyectos secretos incluso para supuestamente crear terremotos, ¿no? en determinadas regiones del mundo, algo tremendamente complicado, ¿no? Porque tú puedes realizar una serie de detonaciones en un lugar porque crees que vas a provocar un terremoto en un país y al final esto es como el efecto mariposa, ¿no? Y al final el terremoto se produce en tu propio país, ¿no? Por lo tanto, son cuestiones totalmente diferentes. Y fijaros que yo estoy convencido de que nos ocultan muchísimas cosas, pero es que la gran conspiración no está en los cielos. Estoy también de acuerdo con Sánchez Oro. Está aquí abajo. Cada uno de vosotros debéis 25.000 euros a los bancos. Cada serás español. tú, yo no. Es decir, claro, y en realidad no ha pasado nada, solo que los bancos han creado la gran estafa de la historia de la humanidad en el mercado de derivados, jugando con las hipotecas. Al final han creado una burbuja financiera enorme y cuando eso ha reventado, pues bueno, oye, como si no lo salvamos, se va a la mierda el sistema financiero y todos nuestros ahorros desaparecen, pues al final son los propios estados los que tienen que salvar al sistema financiero creando una deuda, ¿no? Y cuando los estados entran en deuda, pues resulta que necesitan dinero. ¿Y a quién se lo van a pedir? A quien se lo regalaron, ¿no? Es como si un amigo te viene y te dice, oye, que no puedo pagar el piso, que debo 4 meses de alquiler, y tú le dices, bueno, toma, 1.500 euros. Vale, muy bien. Entonces tú entras en un problema financiero y dices, oye, déjame 300, y dice, vale, al 15% de interés, ¿no? Bueno, esto es un poco lo mismo. Esto es un ejemplo de tantos que se podrían poner y de tantas manipulaciones que existen en el mundo en el que nos movemos. Pero precisamente este tipo de supuestas conspiraciones, que sí, que en Internet, con las redes sociales, se han diseminado mucho y todo el mundo habla de ello, pero en el fondo no tienen mucho sentido. De verdad, las conspiraciones son otras y mucho más terrenales. Bueno, pues venga, vamos a cosas más terrenales, que he hecho muy bien en colocarte a la izquierda de la izquierda.
Venga, vamos a las cosas que a nosotros yo creo que nos interesan más, ¿no? Más allá. Sí, Loren. sí, Rosa. Sí, el que lanza el veneno siempre tiene un inhibidor. Sí, es una buena reflexión. ¿Vale? Está claro, sí. A ver, claro. Yo, por lo demás, estoy totalmente de acuerdo lanzas en el que la virus, pero tienes la conspiración vacuna. está en Claro. la Tierra. La cuestión es que habría mejores formas. Primero, tú cuando echas algo al aire, Sí. no sabes dónde va a parar. No lo sabes, porque las corrientes, o sea, para haceros una idea de cómo es el aire, es como cuando nosotros nos bañamos en el mar, que a veces pillamos un remolino, pillamos un trozo de agua caliente, otro de agua fría, y estamos hablando de ¿qué? De 1,5 metros, 2 metros, 3 metros, que es lo que, a donde llegamos cuando vamos nadando. El cielo es otra cosa. Entonces, cuando tú echas algo, no sabes realmente dónde va. Se ha hecho cuestiones de ingeniería con globos aerostáticos, para intentar controlar un poco la distribución de eso que echen. Y aún así es muy poco eficaz. No ha ido demasiado lejos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y conviene también precisar qué es esto de los chemtrails. Porque ya digo, yo sí que creo que existe la geoingeniería, todos lo sabemos, de momento en fase bastante experimental y sin demasiados resultados, por lo que cuentan. Puede haber proyectos secretos que funcionen, pero no a gran escala. Aquí estamos hablando de que los chemtrails, ¿qué es lo que dicen? Que nos están fumigando con aviones de líneas aéreas comerciales. Que tú te montas en un Iberia y la azafata se mete en un momento dado y lo mismo que te sirve las bebidas, pulsa un botón y suelta los chemtrails. Eso es lo que cuenta la conspiración de los chemtrails. Por eso hablemos de que porque esas fotos que hemos visto ahí no las hace una avioneta. Eso lo hace el puente aéreo Madrid-Barcelona o todo el tráfico aéreo que vaya en esa pista aérea. Entonces eso es de lo que tenemos que hablar, ¿no? Y luego, por otra cosa también importante, tenemos un serio problema de contaminación aérea, porque el tráfico aéreo ha aumentado muchísimo. También las nuevas turbinas que hay ahora crean esas colas de condensación, las crean de una manera diferente a como se hacían antes, pero simplemente por una cuestión de eficiencia. Entonces, por eso ahora vemos más ese tipo de estelas, ¿no? Y luego, lo último ya sería que ese problema de contaminación es tan grave que, por ejemplo, se notó mucho cuando ocurrió lo del 11S. En ese momento se suspendió todo el tráfico aéreo de los Estados Unidos y se notó una diferencia de temperatura enorme, porque evidentemente todo eso que veis ahí genera un efecto, no sé si invernadero, pero sí una cierta capa que cambia las cosas. Entonces, eso existe y eso hay que corregirlo y eso está denunciado por los grupos ecologistas. También te voy a decir una cosa, perdona Loren, que te iba a interrumpir. Yo hace poco escuché una frase que yo creo que es el resumen de lo que estamos hablando y que los gobiernos al final tienen el último voto, la última manera de controlarnos, ¿no? Y la frase era así como: el país que controle el clima controlará el mundo. Y es verdad, el país, el gobierno, en este caso las primeras potencias como Estados Unidos, ahora también China, aquellos que controlen y que quieran controlar ese clima, controlarán el resto de las cosas. Pero claro, lo que decíamos además aquí, son medidas de distracción. Esto es como cuando en el mar, en Cádiz, por ejemplo, entra una lancha con droga y la policía, la Guardia Civil va a apresarles, pero es que por el otro lado del puerto está entrando una carga mucho más grande, ¿no? Pues esto es lo mismo. Los chemtrails es verdad que la condensación del aire, del agua, etcétera, etcétera, y que a veces se han recogido extractos y se han analizado extractos de aluminio incluso en los cultivos, pero al final todo es una labor de distracción. Al final, aquel, como decía, que controle el clima, controlará el mundo y controlará aquello que se proponga, controlará las enfermedades. Acordaros de las famosas vacunas, ¿no? De la famosa gripe A. Se gastó España en este caso miles de millones en comprar vacunas que luego se tiraron a la basura porque realmente la gripe era una gripe un poquito más fuerte, nada más. Yo creo que hasta ahí el tema de la conspiración sería un poco un punto de aparte. Bueno, y vacunas que no servían absolutamente, de hecho para yo nada. tuve la gripe A y no me vacunaron, no me pasó nada, Pero, estoy aquí, vamos, que pero no... esa sí que fue una gran conspiración, porque Sí, además sí. tú tienes que ponerte en la piel de los gobernantes y imagínate que eres ministro de Sanidad de España, ¿no? Y de pronto surge la psicosis de la gripe A, ¿no? Y hay un gobierno, que es Estados Unidos, que compra pues un montón de... Millones de dosis. Millones de dosis. Y la farmacéutica que hay detrás. Bueno, si ni siquiera se sabía cuál era el código genético de la gripe A, en qué consistía, cómo podía haber una vacuna
a una enfermedad que no se había estudiado y que no se había probado, ni se habían hecho las pruebas necesarias, ni había pasado el tiempo adecuado, absolutamente nada. En realidad fue una gran campaña de marketing y una compañía farmacéutica de tercer nivel que dio uno de los grandes pelotazos de la historia de la humanidad. Además, ni siquiera necesitó invertir grandes cantidades de dinero en campañas de prensa, sino que las campañas de prensa se le hizo gratis los medios de comunicación, que empezaron a vender periódicos, vendiendo miedo en sus portadas, abriendo sus informativos, y tú te pones en la piel del ministro de Sanidad de España, que además en esa época creo recordar que era Carmen Chacón. Sí, ¿no? Estaba Zapatero en Chacón, el gobierno. Bueno, estaba Zapatero en el gobierno y era claro cuando Carmen Chacón salía a dar sus ruedas de prensa que no se creía lo de la gripe A, pero tú como ministro de Sanidad, si Estados Unidos compra millones de dosis, Francia compra millones de dosis, pues España tendrá que comprar sus millones de dosis, ¿no? Porque si no, te van a dar caña y te van a echar del carro. Si os parece, vamos a centrar un poco, porque si no nos vamos por las ramas, a unas ramas además bastante peleagudas, ¿no? Es evidente que... Fran, pero es que estas son las conspiraciones, Fran, hombre. Estas son las conspiraciones. Bueno, a ver, la cuestión es que somos conscientes, ¿no? Evidentemente estamos en un mundo terriblemente tecnológico en el que se ha llegado a unas cotas de la ciencia tremendas, que el hombre es tan animal como para en un momento determinado, como ocurre en la Sudáfrica de los años 70, pues echar una serie de compuestos en el agua para esterilizar a la comunidad negra, o para que, como dijo Obama hace no muchos años, en un momento determinado se estuvieran probando en países como Guatemala, ver cómo reaccionaban las diferentes comunidades humanas, desde los más adultos a los más jóvenes, ante la sífilis. Es decir, estamos viendo que somos muy bestias, pero también somos capaces de que una sonda, no una sonda de las de los extraterrestres, sino una sonda real de las que vuelan por el espacio a 650 millones de kilómetros, sitúe una pequeña capsulita en un cometa que está en movimiento. Yo creo que también esta es la parte positiva que tenemos que ver. Vamos quizás a esos nuevos fenómenos paranormales o nuevos fenómenos extraños, porque realmente el que vamos a abordar ahora, desde mi punto de vista, no puede ser más absurdo, más bizarro, más extraño. Es un sonido. Si os parece, vamos a escucharlo y ahora hablamos de ello, porque además aquí tenemos a varias personas que han investigado este asunto. Subimos un poco el volumen porque si no, no se va a apreciar. A ver qué demonios oís. Normal, en un día normal, de alguien que registra desde Kiev este sonido extraño, que se está colando en su monotonía, en su día a día. Un sonido al que alguien llama The Hum. ¿Qué? Iba a decir otra cosa. ¿Qué demonios es esto de The Hum? Juanjo. Bueno, sí, Juanjo, sí, Juanjo. Bueno, a ver, yo lo que creo, además, se da la casualidad de que parecía que sabían que se iba a celebrar el Congreso del Misterio, porque justo en estos momentos el ejército de Canadá está investigando un zumbido en el Ártico. O sea que estamos perfectamente sincronizados. Esto, Josep, luego a lo mejor lo puede explicar. Entonces, efectivamente, lo que tenemos ahora es una nueva etiqueta, que es esto del ham, del zumbido. Y yo creo que seguramente también estemos ante una especie de trampa del lenguaje, que es algo también que, bueno, vosotros que sabéis mucho más que yo del tema de los ovnis, ocurre, ¿no? Ponemos una etiqueta a un asunto, a una incógnita, y pensamos que quizás todo lo que hay detrás de esa etiqueta tiene la misma explicación, y no tiene por qué ser así. Vosotros que sabéis perfectamente el mundo de los ovnis, un ovni es un objeto volante no identificado, habrá que mirar caso por caso de qué estamos hablando. Pues con el HAN ocurre lo mismo. En principio, el fenómeno existe, existen ruidos, y hay que ir caso por caso. Y es cierto que cuando se estudian caso por caso, yo además publiqué, gracias a la amabilidad de Lorenzo en Enigmas hace un tiempo, publiqué un artículo sobre esto y estuve indagando en el asunto. Lo que te encuentras es que primero no hay buenos estudios. En la mayoría de los casos la gente escucha esto y dice, el ayuntamiento en cuestión dice, yo no voy a invertir un duro en esto del zumbido, salvo que realmente sea algo muy molesto. Y luego lo cierto es que cuando se investiga, o bien se encuentra la respuesta, o bien el fenómeno tiene muchas dificultades de caracterizarse con precisión. No coinciden los testimonios, hay veces que la gente lo escucha en un determinado lugar, hay gente que esa misma que lo escucha en un determinado lugar, cuando se van de la localidad no lo escuchan, hay otros que sí, que se lo llevan consigo, la gente no sabe a veces cuándo comenzó.
no se sabe definir exactamente en qué consiste, porque muchos de estos sonidos no son como aquí, que tenemos una grabación, y además este de aquí parece que fue un fraude, que estaba asociado a determinada banda sonora de la Guerra de los Mundos. Estábamos en la época, esto creo que es de 2011, y estábamos en la época en la que estaba muy de moda el tema del apocalipsis maya, y entonces hubo una serie también de que eran las trompetas del apocalipsis que nos estaban ya avisando de que efectivamente ese apocalipsis maya iba a llegar. Estamos en el 2016 y bueno, pues seguimos esperando. Ahora tenemos otra trompeta que es el Trump, que es, eso sí que es el apocalipsis. Este es el de Rusia. Este sí parece que era auténtico. Пацаны вообще, ребята, класс. Parece que sacaron ese tipo de sonidos inspirados o tomados directamente de la banda sonora de la Guerra de los Mundos, ¿no? Entonces, eso es el caso. Es cierto que hay sitios, por ejemplo el de Nuevo México, que es un ruido constante, que no hay manera de identificar qué es lo que ocurre. Tenemos otro también que además está generando un cierto conflicto diplomático entre Canadá y Estados Unidos en una isla donde una universidad canadiense ha investigado el asunto, tratando de triangular la señal y ha localizado que hay una factoría que está en manos privadas, con seguridad privada y que no dejan indagar dentro, y parece que es de ahí, de donde procede el sonido, pero como está en el lado estadounidense no hay manera de investigarlo, y ya digo que genera una especie de conflicto ahí diplomático para ver qué hacemos con eso, porque claro, la acústica también es muy particular, el sonido se desplaza de una manera pues variada, y entonces es lo que ocurre, que el sonido se genera en la factoría, pero cruza el río y llega al lado canadiense, a un barrio residencial muy tranquilo. Entonces, ya digo, el sonido existe. Yo dudo que realmente estemos ante un fenómeno, como algunos decían, que era Gaia quejándose ante las cosas que estamos haciendo. Yo me resisto a creer que sea eso. Jesús, tú estuviste, de hecho, con David Mulé investigando uno que se produjo aparentemente en Murcia, ¿no? Sí, efectivamente, en Murcia. No hace mucho tiempo, hace unos 3 años aproximadamente. Nosotros hablamos con algunos de los testigos de aquellos fenómenos y nos decían que es uno de los problemas, ahora lo comentaré, lo ha dicho Juanjo, pero nos decían que el sonido era muy similar al de un avión o un helicóptero, pero claro, se encontraban con el problema de que al asomarse a la ventana pues no veían las luces típicas de un avión o un helicóptero. Sí que es cierto que cerca había una base militar en la que se realizaban pruebas y el fenómeno sirve además para ejemplificar algo muy curioso. Por ejemplo, coincidió con aquellos sonidos que hubo una muerte masiva, entre comillas, de palomas, aunque se achacó al envenenamiento del trigo en aquel caso, no, pero bueno, hubo gente que quiso relacionarlo con este extraño sonido. Algo que creo que Juanjo no ha comentado, pero que es importante, es precisamente la dificultad de investigar o dar explicación a este fenómeno, porque sí que hay veces que nos encontramos con material sonoro que podemos analizar, pero a veces el fenómeno pasa y desaparece, por lo tanto no tienes nada a qué agarrarte para investigar. Antes quería hacer un apunte precisamente de las redes sociales, las nuevas tecnologías. Evidentemente tienen ese aspecto positivo, ¿no?, que nos ayuda a desentrañar y a desenmascarar determinados misterios, pero también tienen esa parte negativa, por poner, como decía, el contrapunto. ¿A qué me refiero con parte negativa? Y en el caso del Hume, el zumbido, pues creo que viene muy bien traerlo a colación. Pues es que crean alarma, hacen eco de determinados fenómenos y enmarañan intentar pues determinar o explicar qué es esto, porque ¿qué pasa? Cuando se distribuyen o se divulgan este tipo de vídeos a través de las redes sociales, pues se crea esa alarma, se crea esa sugestión y de repente aparecen más personas que dicen escuchar este fenómeno, simplemente porque lo han visto y prestan más atención. De hecho, sería una alucinación auditiva, ¿verdad?, ¿no? Que cuando tú prestas más atención a algo, pues evidentemente lo escuchas. Es como cuando estás esperando, pues estás en la cama y estás esperando, por ejemplo, a tu hijo o a tu pareja, estás pendiente de que llegue a casa y cuando suena la llave de la puerta la oyes multiplicada por 1000, la escuchas perfectamente, que en otra situación, si no estuvieras pendiente de que fuera a llegar a casa, no escucharías ese sonido. Eso también pasa precisamente, y quiero señalar eso como parte negativa también de las redes sociales, ¿no?, de que crean alarma, crean sugestión y al final lo que hacen es enmarañar el fenómeno y dificultar el que se explique. También ha habido casos de que evidentemente el sonido era persistente, se ha enviado a empresas a investigar este fenómeno, han encontrado que tenían un origen no natural, pero sí un origen artificial en alguna fábrica que no estaba bien, pues digamos, aislada, y pues cuando se ha hecho ese aislamiento pertinente, al año se volvió al sitio donde se producían estos fenómenos y los testimonios que decían escuchar este extraño ruido pues disminuyeron.
Es curioso las diversas teorías que se intentan aplicar y lo difícil que es precisamente cuando hablamos de testimonio. Ponías el ejemplo del reciente pitido o silbido de Canadá, que incluso el ejército se ha personado allí para investigar en una población, una de las más grandes de Canadá, pero una de las menos pobladas. Y como bien dicen, se estaba escuchando un pitido, algunos hablaban de un silbido, algunos hablaban de un zumbido. Los testimonios son totalmente diferentes, no es lo mismo pues un silbido que esto que hemos escuchado en el vídeo. Y las teorías son muchas, precisamente incluso antes salía Greenpeace en la conversación, en el debate, y se ha acusado también a Greenpeace de estar provocando este sonido porque era temporada alta de caza y la intención de Greenpeace sería ahuyentar a los animales, a la fauna autóctona, para que en esta temporada alta de caza pues no estuvieran en la zona y no pudieran ser cazados. Como digo, es un fenómeno curioso, pero hasta cierto punto también tiene pues esa parte negativa y esa parte que hay que poner en cuarentena. Bueno, hola, quería comentar un caso sobre el home que quizás no sea tan moderno como creemos, ¿no? Un caso concreto que se centra en la bahía de Cádiz, la base de Rota. En los 80 existían muchas pintadas en la zona que decían, si te zumba el oído, la NASA te oye, que los americanos te escuchan, ¿no? Entonces ya ahí era muy típico aquello de que se quejaban de que sentían zumbidos en el oído, ¿no? Entonces la población nos achacaba a la base americana de Rota y la explicación es que lo escuchaban con ultrasonidos, ¿no? Es lo que se llegó a dar, posiblemente sea de los primeros casos de este tipo de fenómenos que se andan en España, que hablamos de los 80. En el artículo este que comentábamos, recuerdo que repasando las posibilidades, hubo precisamente en los años 40, cuando se inventa el radar, una de las consecuencias que hubo es que efectivamente había gente que, digamos, escuchaba en lugar de por el oído, por el cerebro, cuando estaban en lugares próximos a un radar. El tema es como que de alguna manera es el cerebro, la masa encefálica actúa, te lo digo así muy ligeramente, ¿no? Pero en realidad es como si fuera una especie de tímpano y esas variaciones de alguna manera se van transmitiendo y se transforman en señales bioeléctricas que se traducen en sonido. De todas maneras, cuidado porque en el oído hay una cosa que se llaman acuíferos, que precisamente es la sensación esa de zumbidos. También, por eso, es una causa médica. Por eso digo que en este caso sí que se demostró que estaba ligado a una estación de radar porque fue en una estación de ese tipo, ¿no? Entonces sí que, y luego también sí que repasábamos ahí brevemente en el artículo algunas cuestiones como por ejemplo armas ultrasónicas que se habían utilizado para disolver manifestaciones y ver en qué fase estaban. Entonces estaban haciendo experimentos, parece que no estaba demasiado claro, porque para que funcione realmente como arma tienes que tener unas condiciones climáticas muy claras. Entonces no es algo tan eficiente, o sea, lo que no te va a fallar es el botijo de agua, ¿sabes?, lanzándola, eso no te falla, te da igual que llueva, que no llueva, haga sol o no. Pero esto requiere que si las condiciones atmosféricas no son las idóneas, no va a tener efectividad. Entonces el ejército tenía ya varios prototipos, el ejército americano hablo, y nosotros lo comentábamos, pero no se habían desarrollado. Pero es cierto que es una de las posibilidades. Otra que también me gustaría, comento muy rápidamente, es que también hemos pasado por una crisis industrial, entre otras, muy grave, ¿no? Y eso ha cambiado el espectro acústico de muchas ciudades. A mí me lo comentaban, yo comenté esto en televisión, hubo gente que decía, ¿qué estás diciendo y tal? Y se pusieron en contacto personas, por ejemplo, que vivían en antiguos astilleros, en el puerto, donde había cambiado mucho la actividad propia de ese lugar, y entonces empezaban a revelarse sonidos que antes quedaban tapados por otros y que en ese momento no tenían. Bueno, eso ocurrió. Te hablo también de talleres clandestinos que hubo, 1000 cosas. Por eso digo que yo creo que es importante ir caso por caso. Ya te digo que yo no me creo que realmente estemos ante... Igual que de los ovnis sí que se habla que hay una especie de, en algunas teorías, una causa común, alienígena, otras dimensiones, lo que quieras. Yo de momento en esto del HAM no lo veo claro. No veo que haya realmente, pues eso, una especie de desencadenante por detrás que explique el 90% de ellos. Mónica. Sin negar que existen, que los hay, ¿eh? Yo voy a contar un caso que además lo ha publicado un compañero nuestro, José Manuel García Bautista, que hace referencia al tema de los seísmos. Yo también había investigado sobre este tema y el tema del HAM, que bueno, parece ser que cuando hay un terremoto en una zona, a los pocos días se produce una especie de sonido. El HAM es un zumbido en realidad, lo que habíamos escuchado es una especie de zumbido. El sonido al fin y al cabo es la vibración del aire, por lo tanto, dependiendo de cómo sea esa vibración, si es más aguda, que tiraría más al ultrasonido, o más grave, que tiraría más al infrasonido, lo podemos escuchar de una manera o de otra. Referente al tema de los seísmos, acordaros del año 2015, en enero, 18 de enero del 2015, se produjo un terremoto en el Golfo de Cádiz, frente a Huelva y el Golfo de Cádiz, ¿no? Ahí hubo una zona de 4,2 escala Richter.
Bueno, pues según publica nuestro compañero Bautista, a los pocos días se produjo ese zumbido, ese hum. Por lo tanto, que esté o no relacionado, posiblemente, pero no es el único caso que existe. Hay más casos en el mundo donde también han ocurrido terremotos y a los pocos días, a las pocas horas, ha ocurrido un hum. O incluso al revés, antes de ocurrir el terremoto, se ha producido el zumbido, esa vibración. Porque al fin y al cabo, un terremoto es las placas tectónicas que se van moviendo, ¿no? Y llega un momento que algo se rompe y es cuando se desquebraja todo y se produce ese movimiento que asusta a cualquiera, que de hecho yo recuerdo hace un par de años, o el año pasado, si mal no recuerdo, que en Madrid estaba yo en casa y a las 5 de la tarde, 5:05, yo dormía la siesta y hubo una pequeña vibración que me despertó. Y me dijo mi compañero, ha habido un terremoto, luego salieron las noticias. Era evidentemente un sismo muy, muy pequeño, pero imaginaros cuando ya comienza un terremoto mucho más grande, ¿no? Como los que hay en Estados Unidos en las fallas de California. Miguel, hay quien dice que el fenómeno de Hum está de una forma u otra ligado al fenómeno ovni, o bien porque previo a que se produzca suele haber avistamientos, o posteriormente, una vez que se ha producido, igual que cuando se producen terremotos, como comentaba Mónica, o erupciones volcánicas, pues parece ser que se producen esos avistamientos ovni. Miguel, ¿se siguen viendo ovnis? En una época tan tecnológica como la nuestra, en la que todo el mundo lleva un teléfono móvil que casi es una cámara, ¿sigue habiendo ovnis? Claro que sí. ¿Hay quien se crea que sigue habiendo ovnis? Lo estoy picando, ¿eh? Lo estoy picando. Pero no es que lo estoy picando porque sé que es su tema, entonces, bueno, pues no, un poco. Vamos a ver, respecto, ahora entramos en eso, ahora entramos en eso, respecto a lo de este sonido aparentemente tan extraño. Siento decirlo otra vez, pero estoy otra vez de acuerdo con Sánchez Oro. Esta noche estás de acuerdo completamente, ¿eh? Es lo verdad. que nunca en la vida, oye. Luego te pago lo que quedamos, te lo pago. Fíjate, luego le pagas las cañas. Te lo estás ganando, pero... y voy a hacer de paragnosta. Y cuando hablemos del tema de los robots, seguramente también estaré de acuerdo. Mira que es difícil ponernos de acuerdo, ¿eh? Pero es que precisamente de estos fenómenos que hemos elegido, yo creo que vamos a estar completamente de acuerdo. Esto, Miguel, lo que vamos a tener que decirle a Bruno es que me deje un día moderar la Rosa de los Vientos, la tertulia, porque está claro que soy más conciliador, ¿no? Sí. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Fíjate, hablaba antes Juanjo, que es un tipo muy diplomático, ¿no? Y no se quiso meter mucho en ese charco, ¿no? Nosotros cuando discutimos sobre el fenómeno ovni, claro, lo que suelen argumentar los más escépticos es que hoy en día por el aire vuelan muchas cosas, ¿no? Y que cuando hablamos de fenómeno ovni, ¿de qué hablamos? En el fondo estamos englobando dentro de esas 4 palabras sustantivadas, ovni, objeto volador no identificado, toda una serie de fenómenos, porque los ovnis pueden ser un fenómeno natural mal identificado, puede ser un prototipo militar, es decir, cada caso, un dron, cada caso puede tener una explicación. Lo mismo para el asunto de este sonido del hum, ¿no? tan extraño. En ocasiones se ha descubierto incluso que tienen que ver con industrias, ¿no? Que generan un sonido determinado que se escucha a kilómetros de distancia. Porque y un apunte, el fracking, por ejemplo. El fracking, se han buscado correlaciones entre mapas donde se está detectando el hum y al mismo tiempo áreas de fracking, ¿no? Que es una actividad que tendría mucho que ver también con todo el tema geológico. En este caso, o en este asunto del hum, cada caso probablemente tiene una explicación, ¿no? Ahora, esto yo creo que no lo podemos trasladar exactamente así al fenómeno ovni, ¿no? Porque es cierto que vuelan muchas cosas hoy en día por el aire y que cada caso probablemente tiene su explicación, pero yo cuando hablo del fenómeno ovni, esto es algo que cabrea muchísimo a los escépticos, me refiero a esa serie de casos difíciles de explicar en los cuales esos objetos realizan una serie de maniobras imposibles para cualquier aeronave humana, se materializan y se desmaterializan, llegan a tomar contacto con los testigos, lo que se ha dado de llamar encuentros cercanos, es lo que yo llamo genuino fenómeno ovni, porque a mí todo lo que tenga que ver con malas observaciones, fraudes, etcétera, pues vale, no me interesa tanto, pero hay un enorme porcentaje de casos de ovnis absolutamente espectaculares que no están explicados, si no lo digo yo, por Miguel, ejemplo. ¿En cuántos de esos casos la única prueba que existe es la palabra del testigo? Pues en algunos sí y en otros no, pero fíjate, en muchas ocasiones no solamente es la palabra de un testigo, sino que es la palabra de varios testigos, y testigos desde diferentes posiciones, ¿no?
Y esto, te decía, no lo digo yo. Hace unos años se llevó a cabo uno de los procesos de desclasificación más interesantes, que fue el que realizó el Centro Nacional de Estudios Espaciales franceses, ¿no? Que durante años, desde los años 70, en su seno había otro grupo denominado GEIPAN, en el que pertenecían pues, personal del Centro Nacional de Estudios Espaciales francés, lo que se ha dado en llamar la NASA francesa. Resulta que a finales de los años 60, principios de los años 70, este tipo de personajes, ingenieros, aeronáuticos, científicos de primer nivel, astrofísicos, comienzan a interesarse por el fenómeno OVNI y entonces hacen la propuesta a sus superiores de crear un grupo de investigación centrado en la investigación de fenómenos aéreos no identificados, vamos, ovnis, pero como todos ellos eran apasionados del fenómeno ovni, se dedicaron a investigar todo tipo de casos que les llegaban a través del ejército, de la gendarmería, de los cuerpos de seguridad, y durante décadas acumularon cientos de miles de documentos, de encuentros cercanos, de macroavistamientos, es decir, lo que solemos investigar en la medida de nuestras posibilidades los ufólogos, ¿no? En un determinado momento, el Centro Nacional de Estudios Espaciales liberó toda esa información, además, en contra de lo que pasaba en otros procesos de desclasificación, como el español o el británico, que las investigaciones de los casos los llevan a cabo militares y que pueden emplear más o menos tiempo o demostrar más o menos interés, y en muchos de los casos esas investigaciones son bastante defectuosas. En este caso, como eran personas muy preparadas y apasionadas por el tema OVNI, la mayoría de esos expedientes eran absolutamente brillantes, ¿no? Con una investigación digna de todo crédito, con análisis científicos, entrevistas a los testigos en varias ocasiones, es decir, etcétera, etcétera, ¿no? Y las estadísticas del Centro Nacional de Estudios Espaciales franceses era que aproximadamente en el 30% de los casos existía una abundante información y documentación sobre esos casos, es decir, detecciones en radar, testigos, filmaciones, es decir, que había un 30% de esos casos en los que existía abundante información, es decir, incluso exceso de información, y aún así no estaban explicados, y eso va en contra de lo que definen en muchas ocasiones los escépticos, y es que los casos no explicados es porque no existe información, es decir, los casos que podemos explicar es como tenemos toda la información, está explicado, y aquellos casos que son tan extraños que no tenemos la suficiente información, pues no, casos absolutamente con toda la información a disposición del público y siguen sin explicarse, son las estadísticas del Centro Nacional de Estudios Espaciales franceses. Esto es a lo que yo denomino genuino fenómeno OVNI, que no 9, tiene nada que ver con otro tipo de cosas. 8, bien. Vale. Fran Contreras. Te tengo que preguntar, Miguel. Sí me gustaría, antes de que, Fran, de que preguntes, nos quedan 10 minutos. A mí me gustaría, como mucho, me gustaría, si queréis participar, preguntar, pues eso, aprovechemos estos 10 minutos. Dale, Fran, no te extiendas mucho. ¿Tú fuiste testigo de un ovni? Sí. Cuéntamelo. Bueno, es que tenemos muy poquito tiempo, ¿no? Pero... A ver, mañana tienes una conferencia sobre ovnis. Yo creo que lo suyo es que lo explique mañana durante la conferencia. Solo un breve apunte, no voy a contar la experiencia porque ha sido bueno, es una cosa muy complicada. No sé si mañana tendré tiempo. Sí, pero es que cuando tú eres testigo de un caso de este tipo, además en esta ocasión fue un encuentro cercano, ¿no? Uno comprende mejor lo que sienten los testigos, ¿no? Y lo que sienten los testigos cuando le dicen, tú es que has tenido un error de observación y tal, y se cabrean como monos, ¿no? Y con toda la razón. Yo he tenido delante de mí a pilotos, ¿no? Que dicen, hombre, el planeta Venus, soy un profesional del aire. Es decir, voy a montar yo todo esto por el planeta Venus. Pues exactamente lo mismo los testigos, ¿no? O los controladores aéreos, ¿no? Cuando tienen detecciones no solamente radar, sino radar visual. Y dicen, no, es que has tenido un error de observación y esto se puede explicar. Y te dicen, hombre, por Dios, es decir, comprendes mejor a los testigos y sobre todo comprendes cuando los entrevistas que tú vas con esa finalidad un tanto inquisitorial o de investigador y pretendes que te den toda la información y de pronto te das cuenta que el testigo o incluso testigos que han observado el mismo fenómeno te lo cuentan de manera diferente, ¿no? O hay lagunas, ¿no? en ese relato y tú dices, joder, ¿cómo puede ser si han vivido este fenómeno? Pero cuando tú te conviertes en testigo del fenómeno te das cuenta de que el impacto que te genera a veces provoca que no te fijes en los detalles 10, y que cada uno, 9, ya termino, y que cada 8, uno interpreta 7, el fenómeno teniendo en cuenta pues 6, sus propias experiencias, ¿no? 5, Entonces el relato de 4 o 5 4, personas que han visto lo mismo 3, puede que no sea igual, 2, ¿no? Y comprendes mejor a 1. los testigos y ya me callo. Qué profesional, lo ha terminado justo, al final de la cuenta atrás.